Le quitó el techo a la iglesia primitiva, permitiéndonos ver su interior, para comprobar que lo que sucedía allí, para bien o para mal, sigue sucediendo en la iglesia de nuestro tiempo. Claro, la iglesia primitiva estaba en su primer amor. Dice la palabra de Dios también que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, Hechos 2:43, pero también es cierto que a nivel interno existían los mismos problemas que seguimos padeciendo en el presente, a saber, el sectarismo, el rechazo al diferente, las diferencias de clase, étnicas, espirituales, socioeconómicas, etc. Todo esto amenazaba la armonía interna de la iglesia y su mensaje de esperanza para una humanidad nueva, unida bajo el reino de Dios. Obviamente, la intolerancia no es un problema nuevo. Pablo lo reconocía hace 20 siglos como un problema que demandaba respuesta, porque no solo amenazaba la comunión cristiana, amenazaba la subsistencia misma de la iglesia. Pese a ser una amenaza tan grande, Pablo no respondió a la intolerancia con más intolerancia, no apeló a medidas punitivas, a excomuniones, anatemas, apeló más bien a la conciencia cristiana. Llamó a quitar los ojos de los hombres para ponerlos en Dios, y recuerda a los cristianos de Roma y con ellos a los cristianos de todos los lugares y todos los tiempos, tres fundamentos que hacen posible la unidad en medio de la diversidad. Veamos, hermanos, cuáles son. Antes de pensar, hermanos, en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar el hecho de que se ha señalado, se ha dicho que la carta del apóstol San Pablo a los romanos es una carta profiláctica. Su propósito es advertir a la iglesia sobre los males que Pablo había visto en otras iglesias. Es claro que el apóstol San Pablo no fundó la iglesia de Roma, y es aún más claro que tampoco lo hizo el apóstol San Pedro. Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos de manera contundente que Pedro no fundó la iglesia de Roma. Es indiscutible eso. Y cuando vamos a la propia tradición católica, podemos recordar a Hans Küng, un teólogo católico, murió hace unos años, quien de una manera contundente dice: Pedro no fundó la iglesia de Roma. O sea, eso está fuera de discusión. Dice, si Pedro y Pablo estuvieron en Roma fue para el martirio, pero no estuvo pastoreando la iglesia, ni mucho menos fue su fundador. Pero aunque Pablo no conocía a la iglesia de Roma, conocía a algunos creyentes, y preocupado por los problemas que había visto en otras iglesias, escribe la carta a los romanos para advertir a los creyentes de Roma sobre los males que había visto en otras comunidades. Entre otras cosas, Pablo en Romanos 14 nos habla acerca del problema de la intolerancia, del problema de aceptar al diferente, y a la luz de este pasaje nos enseña cuando menos tres verdades. La primera de ellas, antes estas verdades son fundamentos de la verdadera tolerancia cristiana. La primera de ellas es la convicción de que Dios, que es más moral que yo, acepta al que es diferente a mí. Para nadie es un secreto, hermanos, que hoy en día la tolerancia es uno de los grandes temas sociales, pero debemos tener bien en claro de lo que estamos hablando, pues como señala George McDowell, existe lo que podemos llamar una tolerancia tradicional y lo que él llama la nueva tolerancia. La diferencia consiste en que la tolerancia tradicional distingue entre la persona, sus valores y sus conductas, y puede decirle a la persona: no comparto tus puntos de vista, no comparto tu estilo de vida, pero te respeto como ser humano, creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Mientras que la nueva tolerancia dice: no respeto tus ideas ni tus valores absolutos, tus creencias y las mías valen exactamente lo mismo. Y la nueva tolerancia es sumamente intolerante con la tolerancia tradicional. Pero entrando en nuestro asunto, los orígenes de la comunidad cristiana en Roma se pierden en el polvo de los tiempos. Es posible que en los inicios de la obra se empiecen en predicadores anónimos que regresaron del día de Pentecostés y compartieron el Evangelio, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, se nos habla de gente de diferentes lugares, incluida la misma Roma,
que estuvieron en el día de Pentecostés y seguramente volvieron y compartieron el Evangelio. Obviamente, cuando la Biblia no dice algo de manera clara y de manera contundente, la tradición o las leyendas pueden ser especulativas, pueden arrojar luz o tratar de hacerlo, pero no son verdad divina. Esto es especulación, pero lo que es claro para nosotros es que la primera iglesia de Roma estaba formada principalmente por judíos y en menor medida por creyentes de otros grupos. El historiador romano Cayo Suetonio cuenta de que el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma debido a las controversias acaloradas que vivía la comunidad judía por causa de un tal Crestos. Como el nombre griego de Cristo es Christos, no sería raro que Crestos fuera la latinización del nombre de Cristo y que el motivo era la controversia por Jesucristo cuando finalmente el cristianismo llegó a arraigarse allí. Para bien o para mal, los judíos fueron expulsados y la iglesia cristiana en Roma perdió su raíz judía y con ello llegó a desarrollar una especie de tolerancia frente a los judíos, y no solamente frente a ellos, sino incluso frente a cristianos que tenían prácticas o ideas diferentes. Bueno, hermanos, este simple hecho fue suficiente para, siendo la capital del imperio mundial, Roma albergaba gente de todo el mundo conocido, y este simple hecho era suficiente para generar polarización interna en la sociedad y en la iglesia. Si estando formado únicamente por judíos, la iglesia primitiva, la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, estaba polarizada entre judíos de habla aramea y habla griega, imagínese usted una iglesia multiétnica, multirracial, multicultural y los desafíos que esto representaba. Había comentado, hermanos, no es el tema, pero había comentado hace algún tiempo del hermano Elías Ramírez, es pastor de Monterrey, y él un tiempo, es una historia muy interesante del hombre, pero en algún tiempo estuvo estudiando en el seminario Lomas Verdes y casualmente me invitaron a compartir una clase a ese grupo en particular, y alguien en la clase hizo un chiste homofóbico y todo el mundo se rió, todo el mundo celebró, y Elías se quedó serio. Y entonces Elías dice: miren, a tantas puertas de la iglesia que tenemos en la Ciudad de México, dice, hay un centro de albergue para enfermos de SIDA desahuciados, la mayoría de ellos homosexuales. Dice, están a unas puertas, dice, y alguien pasó por la iglesia y le gustó lo que oyó y se trajo sus amiguitos. Dice, y al otro domingo había 15 personas desahuciadas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, homosexuales casi todos, sentados en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Fue un choque para la iglesia, imagínense qué pasara aquí. Y dice, unos decían, pues no hay que hacerles buena cara para que se vayan. Alguien dijo, pues podemos rentar un local, contratar a un pastor y que vaya y los pastore allá. Y dice, no teníamos dinero, no teníamos a alguien que fuera a pastorear allí, y dice, tuvimos que preguntarle al dueño de la iglesia, y el dueño de la iglesia nos dijo, son mis invitados y me los tratan bien, por favor. Y dice, tuvimos que aprender a sentarnos lado a lado, a comer del mismo pastel en una reunión social. Teníamos derecho a echar a esas personas que encuentran el Evangelio como una tabla de salvación en medio del océano. Tienes derecho a cerrarle la puerta, a decirles que no. Dice, tuvimos que aprender que Cristo los había invitado, que Cristo los había llevado, y que podemos ser hermanos en la fe a pesar de sus trasfondos y de sus vivencias y de sus experiencias. La situación, hermanos, es que en la vida de la iglesia tenemos que aprender la tolerancia de muchas maneras. Imagínese una iglesia formada por judíos, griegos, romanos, celtas, etc. Y la iglesia, la historia demuestra que
Por sus valores y estilos de vida, cada uno de ellos pensaba que era mejor. Y no es algo extraño. Hoy en día, en los Estados Unidos, una nación multiétnica, cuando se pregunta a gente de la comunidad afroamericana, hispana, anglosajona, asiática, se les pregunta de las minorías étnicas del país, ¿de dónde crees que salgan los mejores padres de familia? Y cada minoría dice de la mía. Los afroamericanos dicen que de ellos, los hispanos que de ellos, los anglosajones que de ellos. Es característico de los seres humanos, somos así, tendemos a pensar de esa manera. Los judíos, claro, se sabían herederos y transmisores de la palabra de Dios. Conscientes de su raigambre, de su origen judío, Pablo hablaba de las bendiciones de las que este pueblo era depositario, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito su nombre, amén. Y en el otro extremo estaban los gentiles, especialmente los griegos, que sentían también orgullo por los logros de su civilización. No hay campo del saber humano donde los griegos no hayan dejado su huella. En la música, en la medicina, en la astronomía, en las matemáticas, en la ingeniería, en la pedagogía, todo está saturado por los conceptos que los griegos desarrollaron, tienen de qué presumir. Recuerdo, hermanos, hace unos años conocí un misionero norteamericano que en alguna ocasión fue a Grecia y les dice a un grupo de griegos: yo sé griego. Ah, ¿sí sabes griego? Sí. A ver, léenos este pasaje. Y le pasan un periódico y empieza a hablar griego con el acento de Erasmo, que parte de la idea errónea de que el griego es una lengua fonética, la idea de que el griego es como el español, se escribe y se lee de la misma manera, pero no es el caso. El griego no es una lengua fonética, se escribe de una manera y se pronuncia de otra, como el inglés. Y empezó a leer con el acento de Erasmo y los griegos empiezan a burlar de él. Vengan, uno que sabe griego, dice, y empezaron a burlarse de él. Y estaba muy resentido, muy dolido por eso. Y me puse a pensar, es que si quieres ganar un pueblo, primero tienes que conocerlo. Si lo conoces, debes aceptarlo. Si lo aceptas, puedes amarlo. Y si lo amas, puedes predicarlo. ¿Cómo se planta pensando que un pueblo cuya identidad ortodoxa está hasta en la bandera, le vas a decir que su fe está equivocada, que han estado equivocados 2000 años? No es tan fácil. Y el hombre estaba resentido porque sentía la burla de estas personas que decían: nos vienen a impresionar y ni siquiera sabe pronunciar bien el idioma. Bueno, los griegos se sentían orgullosos de sus logros. Para complicar el panorama, existen conductas, prácticas que pueden polarizar a la gente. Los judíos tienen una plegaria que se llama Shelo Asani Goy, que significa porque no me hiciste gentil. 3 veces al día el varón judío se levanta y dice: Baruch ata Adonai Eloheinu, bendito sea Señor Dios del universo, Kilo Asani Goy, porque no me hiciste gentil. Baruch ata Adonai Eloheinu, Kilo Asani Obed, porque no me hiciste esclavo. Baruch ata Adonai Eloheinu, Kilo Asani Isha, porque no me hiciste mujer, no me hiciste varona. La mujer judía se levanta y le dice a Dios: Señor, gracias porque hiciste tu voluntad. No tenía como propósito la segregación, pero hermanos, escuchar eso de bote pronto, porque no me hiciste gentil, pues genera una reacción de rechazo. Es la razón por la que entre los griegos había la idea de que los judíos tenían enfermedades degenerativas, por lo cual fueron expulsados por los egipcios. Sí hay algunos problemas congénitos debido a la endogamia entre algunas comunidades judías. Hay un síndrome, no recuerdo el nombre, pero hay uno en particular
que se debe a la endogamia, pero no era el caso. Decían, en su templo de Jerusalén los judíos sacrifican seres humanos. Otros decían, son lascivos sexualmente, decía Tácito. Los judíos fueron rescatados del desierto por un asno salvaje y por eso adoran a un asno. Los judíos no veneran a los dioses comunes, y cuando había desgracias familiares la culpa la tenían los judíos por no adorar a las divinidades de la tierra. Los judíos son holgazanes, seguramente por la celebración del día de reposo, etcétera, etcétera. Cada uno asumía razones válidas y hasta morales para su actitud, lo que nos lleva a preguntar, ¿qué es la intolerancia? Empezando por las definiciones, por intolerancia entendemos la falta de habilidad o de voluntad para tolerar algo. Es la ausencia de paciencia respecto a los puntos de vista o características de personas consideradas diferentes. Supone dureza o rigidez en el mantenimiento de lo que se considera normal o correcto, y en su defensa de las características propias cuando se tienen por inquebrantables o absolutas. No es necesario esforzarse para ser intolerantes. La intolerancia es como una escalera eléctrica. Usted pone los pies allí y la escalera lo lleva. En otra ocasión había comentado de una experiencia que vivimos hace algunos años con una pareja que venían de uno de los estados del cinturón de la Biblia, si mal no recuerdan, de Alabama. Él era norteamericano, ella era mexicana, de Querétaro concretamente, de Bolaños, y la hermana llegó, no, los negros son sucios, los negros son esto, ella era morena. La mayoría de los negros son morenos, o sea, hay tan mezclada la gente que ya se puede distinguir entre un afrodescendiente y un africano sin ningún problema. El hecho es que el hermano Jesús Zamora invitó a esta pareja a desayunar a su casa y nos invitó a mi esposa y a mí también. Fuimos y Mayra estaba estudiando odontología y tenía en su sala, en la mesa, un cráneo humano, de veras. Pero por alguna razón Mayrita lo pintó de negro, la calavera, nada más los dientes no, seguramente para poder estudiarlos mejor. Llegamos, nos sentamos en la sala y llega este hombre y toma la calavera y empieza a darle vuelta y dice, ¿es la calavera de un negro? Todos nos reímos y después me sentí muy mal. Dije, es una reacción intolerante, racista. O sea, forma parte de una cultura. Pero al final de cuentas es bien fácil poner los pies en la escalera eléctrica y dejarte llevar y andar participando de lo que no debes participar. En este sentido, en su carta a los Efesios, el apóstol San Pablo afirmaba que una humanidad nueva, regenerada, multiétnica, formada por hombres, mujeres, esclavos, libres, blancos, negros, pobres, ricos, es la única evidencia a través de la cual demostramos que el reino de Dios no es una utopía, no es un sueño de opio, no es una ilusión. Para el apóstol, el reino de Dios no consiste en un sistema político, en un movimiento religioso, consiste en el señorío de Dios, en el corazón de los redimidos. Y por lo anterior, la tolerancia debe ser aprendida, debe ser decidida, debe ser elegida, debe ser imitada en Jesucristo. Practicarla no significa negociar nuestras convicciones, especialmente cuando son bíblicas. Significa mantenerlas aceptando que Dios, que es más moral que yo, acepta aquel que es diferente a mí. Ese simple hecho, el que Dios ame y acepte al que Dios es diferente a mí, es un fundamento sólido para la tolerancia. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje, y es que el segundo fundamento de esta tolerancia es que el Dios que empieza la obra, la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Debo decir, hermanos, que en el ministerio pastoral uno conoce personas o familias que pueden estar décadas en una iglesia con un compromiso relativo con la obra. Asisten con regularidad, pueden participar de algunas cosas, pero usted no puede esperar un esfuerzo adicional de esa persona por la razón que sea. Uno aprende que
si esa persona está dispuesto a hacer solamente eso, uno debe amarla y pastorearla de todas maneras, y eventualmente se siente uno desanimado a pensar que un día Dios va a cambiar ese corazón, pero pronto esa persona vive una crisis en su vida y Dios cambia su existencia, le hace comprometerse con Él, le hace ver las cosas de forma diferente. Un hermano nuestro, ahora es un teniente coronel del ejército, decía: mi meta era ser general. Se quedó un grado, decía era ser general. Dice: pero cuando sobreviví el COVID, dice, y vi a mis hijos, me di cuenta, lo más importante en mi vida son mis hijos. Ya no me importa el grado. Sí me gustaría que me dijeran mi general, dice, pero prefiero que me digan papá. Prefiero el cariño de mis seres amados. Y dice: decidí que tenía que hacer los preparativos para retirarme y estar con mis hijos los últimos años que van a estar conmigo como jóvenes adultos. Bueno, a veces Dios nos da la sorpresa y nos permite ver algo que no esperábamos ver en una persona o en una familia. Pablo continúa argumentando sobre la importancia de la unidad cristiana. No era la primera vez que lo hacía. En 1 Corintios 8 había hablado sobre el problema de la conciencia que generaba a algunos creyentes consumir carne sospechosa de haber sido sacrificada a los ídolos. Debo ser sincero y decirles que en parte yo entiendo el escrúpulo de algunos cristianos que no querían comer carne sacrificada en altares idolátricos. Pablo deja bien claro que el ídolo es nada, que el ídolo está muerto, pero el ídolo puede ser tropiezo para otro. En mi tierra hay festividades religiosas. Es raro porque la comarca lagunera tiene 110 años de estar poblada. Antes era un inmenso desierto. Bueno, hay algunas tradiciones religiosas, algunas fiestas que los migrantes de Zacatecas y Jalisco llevaron a la comarca lagunera, y en algunas festividades le hacen comida a un santo, le llaman reliquia, y hacen comida y se la regalan al que la quiera recibir. Los creyentes evangélicos no participan de eso porque dicen debe ser congruente. Si no participas en el culto a la imagen, si no compartes esa fe, pues ¿cómo te puedes comer su comida? De alguna manera es participar, y entonces prefieren abstenerse con respeto a la convicción de cada quien, pero al final de cuentas dice, es un asunto de congruencia. No creo en eso, pero sírvanme un plato de esta comida, no es muy congruente. Eso pasaba en el tiempo del Nuevo Testamento. Ahora Pablo amplía su argumento tomando en cuenta un mayor número de tópicos. Es claro que para el apóstol unidad no significaba uniformidad, que no existe un estándar único para las prácticas cristianas. Sin embargo, empleando la figura de un carnívoro y un vegetariano, el apóstol reconoce las diferencias en asuntos secundarios, pero que pueden generar contienda dentro del pueblo de Dios. De modo que apelar a la madurez para aceptar la diferencia es una prioridad para Pablo. Dos adjetivos aparecen en la discusión, la palabra fuerte y la palabra débil, hecho que ha llevado a algunos a pensar que los débiles eran los judíos escrupulosos en cuestiones dietéticas y en la observancia de días especiales, porque como sabemos, en la ley de Moisés se prohíbe el consumo de ciertos alimentos y la combinación de ciertos alimentos. La ley de Moisés dice, no hervirás el cabrito en la carne de la leche de su madre, y a partir de allí el kashrut, que es el código dietético judío, establece que no se puede mezclar lácteos con carne de mamíferos. Pero la verdad es que el padre de los judíos no tenía problema con eso, hermano. O sea, si usted va a la Biblia, encuentra ese código, es de la Edad Media, no es de la Biblia. Es ponerle palabras en la boca a Dios. O vamos a ver lo que dice Génesis 18, 7 al 8. Fíjese lo que dice. Dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio a su criado, y este se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos,
y él estuvo con ellos bajo el árbol y comieron. Los comentaristas judíos dicen, no, la leche y la mantequilla fue desayuno. No, lea el pasaje. Dice, tomó el becerro, la carne, la leche, la mantequilla y se lo sirvió. En la misma comida. No hay lugar para eso, para pensar otra cosa. De manera, hermanos, que no se sostiene esa convicción. En tiempos del Nuevo Testamento, los judíos consideraban también días especiales, celebraciones que se arraigaron fuertemente en su cultura y mentalidad. Y también podemos entender eso porque hasta los años 70 México fue un país predominantemente agrícola. En los 70 la composición demográfica empezó a cambiar y ahora la mayoría de la gente vivimos en ciudades, poca gente vive en el campo. Pero antes de que la gente viniera a vivir a las ciudades, la gente asociaba el ciclo agrícola con fiestas religiosas. En el día de San Juan, en el día de San Francisco, la siembra se hace en tal día, coincidía con el calendario religioso y nos permite ver que hay culturas agrícolas para las cuales esto es importante. Sin embargo, Pablo no identifica ni a los fuertes ni a los débiles, porque creo yo, reconocía que en cada grupo había ambos tipos de creyentes de ambos grupos. Un comentarista bíblico del pasado dijo que el apóstol exhortaba a los que se sentían fuertes y a los que se sentían maduros en la fe, con el discernimiento suficientemente maduro para obrar en cada caso. En esencia no se trataba entonces de un asunto cultural o de origen, sino de madurez espiritual. La clave para entender las demandas del texto se encuentra en los verbos que se emplean. Primero Pablo dice, reciban al débil en la fe, expresión que significa tomen a ustedes o háganles sentirse bienvenidos. Otra versión de la Biblia dice, reciban con una calurosa bienvenida al hermano que desee unírseles. Pero inmediatamente después el apóstol advierte, no critiquen sus ideas si no concuerdan con las de ustedes en cuanto a lo que está bien o está mal. Por ejemplo, no discutan con él sobre si se debe comer o no carne ofrecida a los ídolos. Pablo es más específico cuando emplea los verbos juzgar y menospreciar, y al recordar que no se debe asumir estas actitudes ante aquellos que han sido bienvenidos por Dios. Juzgar al hermano equivale aquí a juzgar el criado ajeno, cosa que solo puede hacer su amo. Cuando alguien juzga al hermano, se pone en el lugar de Dios, usurpando su autoridad e incurriendo en atentando contra uno de los preceptos de mayor jerarquía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo hace una afirmación adicional: ¿tú quién eres para juzgar el criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso el Señor para hacerle estar firme. Con esta afirmación, Pablo declara su certidumbre de que el Señor sigue actuando en cada uno de sus hijos y que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El director de mi primaria era un tipo muy simpático, un hombre bajito, gordito, calvo, blanco, el profesor Gumercindo Valadez Macías. Él tocaba el violín y decía que cuando estudiaba en la normal tenía un compañero que también era aficionado al violín, pero no era tan bueno. Dice, pues yo me ensañaba con él porque tocaba mejor. Dice, graduamos, seguimos nuestros caminos y años después se reencontraron y le dice a su compañero, Gumercindo, ¿por qué no nos juntamos para tocar el violín? Claro que sí, dice, era una buena oportunidad para restregarle en la cara mis habilidades. Dice, cuando lo oigo tocar, dice, me dio vergüenza tocar. No, es que se me reventó una cuerda, ya no puedo tocar. Dice, el hombre había seguido, siguió trabajando, yo no. En la vida cristiana ocurre lo mismo. De pronto vemos a un hombre transformado, a un ser humano
redimido y a Cristo en su vida, a Cristo presente allí. El que empezó la buena obra la perfeccionará. En esta última referencia a la carta a los Filipenses, Pablo muestra el propósito de la intercesión por los filipenses, y era justamente que mantuvieran la comunión en el Evangelio. En ambas cartas, Romanos y Filipenses, Pablo enseña que la comunión en el Evangelio es fruto de una doble perseverancia: la perseverancia humana y la perseverancia divina que hace posible la anterior. En otras palabras, la comunión es fruto de la voluntad divina. La comunión es un fruto de que Dios lo quiera, pero también de la humanidad, de la voluntad humana. Es cuestión de que el cristiano debe quererla. No es pues extraño que en 1 Corintios 14:1 Pablo declare que el amor es uno de los dones más caros que Dios nos puede dar, pero aún así debemos perseguirlo como perros de presa. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el texto nos enseña que un último fundamento para la tolerancia cristiana es la convicción de que Dios es el único juez justo. Aunque vivimos en más de un tiempo en el que se debate la tolerancia, esta también es una era de la que Martin Lloyd-Jones decía: las definiciones poco valen, una época en la que a la gente no le gusta pensar, que odia la teología, la doctrina, el dogma, en una era que se caracteriza por el amor a las cosas fáciles y los términos medios. Lo que sea con tal de estar tranquilos, se suele decir. Esta tendencia lleva a malentender las palabras de Pablo y pensar que cualquier idea o forma de vida es igualmente válida frente a los ojos de Dios. Pablo, por ejemplo, llamaba a apartarse de aquellos que, diciéndose cristianos, eran fornicarios, borrachos, avaros, maledicientes o ladrones. 1 Corintios 5:11. El apóstol dice que Dios juzga nuestros hechos y que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Esto significa que el único que es capaz de juzgarnos con verdadera justicia es nuestro Dios. Es claro que la prohibición de juzgar al hermano no tiene su origen en Pablo, ni siquiera en el Señor Jesús. Viene de aún más lejos, del segundo precepto en jerarquía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Mateo incluyó el asunto en el compendio de las enseñanzas morales del Señor Jesús, es decir, en el Sermón del Monte, y en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, recuerda que el Señor Jesús prohibió a los discípulos juzgar al prójimo, lo que nos enfrenta a la pregunta: ¿a qué clase de juicio se refiere? Antes de intentar responder esta pregunta, debemos recordar que una de las facultades racionales y morales que Dios nos ha dado es la capacidad de juicio. Todos los días emitimos juicio: cómo me voy a vestir, qué voy a desayunar, cuando voy a comprar, qué producto es mejor que otro, qué fruta está mejor. O sea, el juicio forma parte de nuestra vida. Aquí tal vez, de allí, hermanos, que juzgar significa tomar aparte, clasificar, llegó a significar separar, elegir, aprobar, calificar bien, pero aquí tiene el sentido de no condenar. De no condenar. Hermanos, el arcángel Miguel, dice Judas, no maldijo al adversario y le dijo al Señor: te reprenda. No condenar. Así que la vida en comunidad representa para todo un desafío para los seres humanos. Dietrich Bonhoeffer, que fue un pensador cristiano, él era de la alta aristocracia alemana. Su abuelo materno fue capellán del Kaiser Wilhelm, el Kaiser Guillermo. Su papá era rector de la Facultad de Psiquiatría en Tubinga. Era intocable, pero un hombre de fe, un hombre de Dios. Cuando se opuso al nazismo, y se opuso al nazismo desde
su origen. Cuando se proclamaron las leyes raciales de Nuremberg, que sacaba a los judíos de la iglesia, Bonhoeffer pasó a la oposición. Decía, porque si sacamos a los judíos de la iglesia, sacamos a Jesucristo, a los apóstoles, a los profetas, al salmista, al Dios de los judíos, ¿y con qué nos quedamos? Y además pasó a la oposición porque tenía judíos en su familia. Él escribió un libro que se llama Vida en Comunidad, y lo escribió en un monasterio católico. Cuando la Gestapo andaba atrás de él, el único lugar donde esperarían atrapar a un pastor luterano era en un monasterio católico. Y él se fue a esconder allí porque el abad era también opositor al régimen nazi. Escribió Vida en Comunidad y le dio el borrador al abad para que lo leyera, y el abad ya no se lo regresó. Dice, no, este va a ser el manual de esta comunidad. Entonces, por sorprendente que parezca, en Alemania hay un monasterio católico cuyo manual es el libro Vida en Comunidad de Bonhoeffer. Es fabuloso, no tiene desperdicio. Lo estudiamos en la escuela dominical hace algunos años, espero que pronto lo volvamos a estudiar. Fíjese lo que dice Bonhoeffer: no bien se reúnen los hombres cuando ya empiezan a observarse, juzgarse y a clasificarse. Y con ellos se establece desde el mismo nacimiento de la comunidad una terrible lucha invisible, a veces inconsciente, que pone en juego la existencia misma de la comunidad. Por esta razón es vital para toda comunidad cristiana, desde el primer momento, desenmascarar a este enemigo que amenaza y con acabar con ella. No hay tiempo que perder, porque desde el primer instante que se encuentra el hombre, busca una posición estratégica ventajosa frente al otro. Aquí está el fuerte y el débil juntos. Si no se es de los primeros, se tratará de hacer valer inmediatamente el derecho de los débiles, de los simples, de los complicados, los piadosos, los tibios, los retraídos. No intentan todos asegurar de entrada sus posiciones respectivas en detrimento del otro e imponer su manera de ser. Se necesitaría no ser hombre para no buscar instintivamente una posición segura frente al otro, por la que se luche con todas las fuerzas y lo que no se renuncia a ningún precio. Esta tendencia a afirmarse puede revestirse de formas más civilizadas y piadosas, y sin embargo es importante que la comunidad cristiana se dé cuenta claramente de que puede encontrarse en cualquier momento en la situación descrita en Lucas 9:46. Y el pasaje dice: entonces empezaron a discutir los discípulos sobre quién de ellos sería el más grande en el reino de los cielos. No eran los paganos los que discutían eso, no eran los judíos que no creían en Cristo. Estamos hablando del círculo más íntimo de Jesucristo, que empezó a discutir quién de ellos sería el más grande. Bueno, dice Bonhoeffer, la justificación del hombre por sí mismo y el hecho de juzgar a los demás son inseparables, como lo son la justificación por la gracia y el servicio al prójimo que de ella se desprende. Aunque la Biblia prohíbe la condena al hermano, también habla de conductas que en la iglesia deben ser condenadas. No hacerlo puede ser incurrir en complicidad, pero como señalamos anteriormente, el cristiano debe tener cuidado con esto, porque estrictamente hablando, el único impecable, el único calificado para ser un juez imparcial es Dios. Dios no juzga según las apariencias. Usted recordará cuando Dios le dijo al profeta Samuel que iba a ungir un nuevo rey sobre Israel, lo mandó a la casa de Isaí. La única referencia que los judíos tenían de un rey era Saúl. Dice la Biblia, hombros arriba, más alto que todo Israel. Un foxote era la figura que tenían de un rey. Y cuando vio al hijo más alto de Isaí, dijo, sin lugar a dudas, frente a mis ojos está el ungido del Señor. Pero Dios le dice, no veas su tamaño ni su apariencia, porque el hombre juzga
por lo que tiene frente a sus ojos, pero Dios ve el corazón. Cuando desfilaron los hijos de Isaí y no convocaron a David porque era un adolescente, el profeta le dice: algo está pasando aquí. Dios le dijo que iba a ser de aquí, pero no está, ninguno de ellos es. ¿Tienes otro hijo? Sí, pero es un niño. Tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa. Y dice el texto, lo describe como un niño Gerber, rubio, de hermoso semblante y bello parecer. Y Dios le dice: ese es. Y fue el rey más grande de la monarquía hebrea. Dios no juzga conforme a las apariencias, Dios conoce el corazón. Los hombres podemos condenar a otros por celo o envidia. El apóstol Santiago dijo respecto a esta motivación: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Más aún, podemos juzgar o condenar por identificación inconsciente. La parábola del hijo pródigo es un buen ejemplo de esto. Usted conoce la historia y dice la Biblia que el hijo bueno sacó un tema del que nadie había hablado. Mi hermano se gastó el dinero con prostitutas. Nadie había hablado de eso. Nunca se mencionó el asunto. Sí, la Biblia dice: se fue a una tierra extraña y fue a vivir perdidamente, y se intuye que vivió en una situación de inmoralidad. Se puede llegar a esa conclusión. Pero a lo que el hijo bueno le dolía era que se había gastado el dinero con prostitutas. A veces podemos ignorar que el celo puede ser envidia con aureola. ¿Cómo se gasta el dinero? ¿Por qué te preocupa que se lo gaste en eso? A nadie le preocupa, nada más a ti. ¿Tienes esa preocupación? Estaba identificándose allí de alguna manera con la conducta de su hermano. Bueno, dice Bonhoeffer que si cuando juzgamos, buscamos realmente acabar con el mal, deberíamos acabarlo donde realmente nos amenaza, en nosotros mismos. Se te amenaza más en ti mismo que en el prójimo. Si tu celo es por eso, deberías hacerlo así. Aunque la Biblia prohíbe condenar al hermano, pues hay formas de vida que la palabra de Dios también censura y nos advierte frente a ellas. Saben, hermanos, lo había comentado en alguna ocasión. Hubo un escritor católico, el padre Henry Nouwen, uno de los autores católicos más leídos por protestantes. Él escribió, le he hablado varias veces de ello, escribió un comentario a la parábola del hijo pródigo, y es una joya, no tiene desperdicio. Es uno de esos sacerdotes que descubrieron la gracia y hablan de la gracia con los ojos de un creyente de primera generación. Para los evangélicos la gracia casi es una doctrina del catecismo, pero para el que la descubre es descubrir la perla de gran precio. El padre Nouwen era profesor de Yale, de Harvard y de Notre Dame, un académico holandés de origen. Y en alguna ocasión lo invitaron a predicar a una institución para cuidado de enfermos mentales que se llama El Arca. Siempre he pensado, ¿a qué se invita a un pastor a predicar en una institución de loquitos? Yo entiendo que las enfermeras, los médicos, los cuidadores necesitan consuelo, aliento y esperanza. Y los enfermos mentales, pues David le tocaba a Saúl. Y dice la Biblia que cuando tocaba, y eran himnos, dice, el espíritu malo se apartaba de él y Saúl podía encontrar alivio.
El hecho es que invitan al padre Nován y va y ve una reproducción del cuadro del regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Se apodera de él. Incluso fue al Hermitage, al Leningrado, a la antigua Unión Soviética, para ver el cuadro allí. Le dijo a un amigo suyo: me obsesiona la parábola del hijo pródigo, me identifico con el hermano menor. Y el amigo le dice: me pregunto si no serás más bien el hermano mayor. Y dice: cuando me dijo eso, dice, se abrió un abismo frente a mí al ver una posibilidad que nunca había contemplado. Yo era el mayor de mis hermanos. Siempre había sido obediente. Fui obediente a mi padre, a mis sacerdotes, a mis profesores, a mi obispo y a mi Dios. Cuando tenía 6 años decidió ser sacerdote y nunca cambió de parecer. Lo bautizaron y lo ordenaron en la misma iglesia. Dice: pero descubrí que parte de mis sentimientos estaba condicionado por mis resentimientos. Me vi con una piel hipersensible a la crítica, a las malas opiniones. Vi mi sutil fariseísmo. Dice: y de pronto me vi como el hermano mayor. ¿Cómo pensé algún día que yo iba a ser el hermano? Yo era el hermano mayor, que estaba tan perdido como su hermano, aunque nunca salió de su casa. Lo fabuloso de la obra del padre Nován es que dice: pero ese no es el mensaje de la parábola. El héroe no es el hijo menor. El héroe no es el hermano mayor. El héroe es el padre. Y dice el texto que cuando el hijo se fue, el padre todos los días iba a ver el camino por el que se había ido, esperando verlo regresar. Perdón. Solo un padre puede hacer eso. Cuando el hijo pródigo estaba en el fondo de su degradación, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros. Tenía el discurso ensayado, pero cuando el padre lo vio, el padre corrió a él y se echó a su cuello y lloró y lo abrazó. Dice Nován: ¿cómo me costó entender que el mensaje es el Padre? Que a quien debemos imitar es al Padre, que Él es el modelo por excelencia. En síntesis, hermanos, en este pasaje lo que Pablo estaba prescribiendo es el espíritu de censura, la autojustificación y el juicio sin amor. El Señor Jesucristo estaba prohibiendo específicamente el hábito de criticar, el hábito de aventurar juicios severos e injustos. ¿Cómo vencer la tentación de juzgar a mi hermano? Sometiendo nuestro corazón a la obediencia a la palabra de Dios. Una forma, hermanos, de ser compasivo con los demás es ser duro con nosotros. Cuando somos duros con nosotros mismos, con nuestras falencias, con nuestras debilidades, aprendemos a ser compasivos con los demás. Como conclusión, se ha dicho que la carta a los romanos es una carta profiláctica, un documento en donde, como un médico de almas, Pablo buscaba prevenir en la iglesia de Roma aquellos males que había visto en otras comunidades cristianas. Claro, la palabra de Pablo suele ser usada por aquellos que se infiltran en el pueblo de Dios por razones obscuras, aquellos de los que Bonhoeffer decía: disimulan sus sombrías intenciones bajo el vestido del cristianismo. Saben que los cristianos es un pueblo crédulo y cuentan con que no serán desenmascarados en su hábito inocente, porque saben que a los cristianos está prohibido juzgar, cosa que están dispuestos a recordarles cuando sea necesario. Hace unos años vino aquí a la iglesia un tipo inmoral, terrible, hasta donde se ha vivido con 10 mujeres, y según esto es cristiano. Y llegó diciendo: la Biblia prohíbe juzgar, nadie me puede juzgar. A ver, vamos a ver lo que dice Pablo en Corintios.
Pablo dice: yo lo juzgué, yo lo condené porque era de condenar. No manipules la palabra de Dios, no quieras torcer las escrituras para decir: si descubres alguna inmoralidad en mí, no me puedes juzgar, soy intocable, estoy bajo el amparo de la gracia de Dios. Ese es un extremo. El otro extremo es, positivamente hablando, la tolerancia que el cristiano tiene que asumir, imitar de Jesucristo. Y hay tres fundamentos. Primero, es la convicción de que Dios, que es más moral que yo, acepta a aquel que es diferente a mí. La segunda, la convicción de que el que empieza la buena obra la termina. Y la tercera, que el único que está capacitado para ser un juez imparcial es Dios mismo. Cuando tenemos en cuenta eso, hermanos, entonces, a pesar de nuestras diferencias, de los retos que significa la fraternidad entre pecadores, es posible porque la aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar las actitudes que te agradan. Te rogamos que sea así en la vida de tu iglesia, en el nombre de Cristo.